proceso Leblanc fue un proceso químico industrial para la producción de ceniza de sosa, carbonato de sodio, nombrado así por su inventor Nicolas Leblanc. Este proceso implicó dos etapas: la producción de sulfato de sodio a partir de cloruro de sodio, seguida de la reacción del sulfato de sodio con carbón y carbonato de calcio, para producir carbonato de sodio. La sosa o carbonato de sodio es una sal soluble en agua, de cuya disolución se puede recuperar mediante cristalización, en forma de decahidrato. El carbonato de sodio es un producto que tiene una gran variedad de aplicaciones hoy en día, donde destacan, por ejemplo, su uso como pigmento, agente neutralizador y como parte de jabones y detergentes. Proceso químico. Nicolas Leblanc, en 1789, presentó su proceso, el cual patentó en 1791. El proceso Leblanc comienza haciendo reaccionar el cloruro de sodio del agua del mar con ácido sulfúrico para obtener sulfato de sodio, generando como residuo el cloruro de hidrógeno. La reacción se lleva a cabo en un gran recipiente de plomo. La contribución de Leblanc fue en el segundo paso, en el que se redujo una mezcla de sal y el carbonato de calcio, calentado con carbón. Esta conversión consta de dos partes. La primera se trata del sulfato de sodio con carbón en presencia de piedra caliza. El carbón reduce el sulfato al sulfuro, liberando al ambiente dióxido de carbono. En la segunda etapa está la reacción para producir carbonato de sodio y como desecho el sulfuro de calcio. Esta mezcla se llama ceniza negra. Proceso industrial. En la figura 1 se muestra un reactor para la producción a gran escala de sosa por el proceso Leblanc. La parte posterior conducía a una chimenea que emitía los gases residuales a la atmósfera. Detallando el proceso, el cloruro de sodio se mezcla inicialmente con ácido sulfúrico concentrado y la mezcla se expone a fuego lento. El gas de cloruro de hidrógeno burbujeó y se desechó a la atmósfera antes de que se introdujeran las torres de absorción de gas. Esto continúa hasta que todo lo que queda es una masa fusionada. Esta masa todavía contiene suficiente cloro para contaminar las últimas etapas del proceso. Luego la masa se expone a una llama directa, que evapora casi todo el cloruro restante.
Proceso Solvay. Vino sustituyendo el proceso Leblanc. El proceso Solvay se lleva a cabo por disoluciones y ello hace que las condiciones de proceso sean más sencillas y el costo sea menor. La instalación Solvay se forma por 4 pilares. La primera, columna de saturación. Segunda, columna de carbonatación. Tercera, columna recuperadora de amoníaco. Y cuarta, hornos de calcinación. En este proceso, la ecuación estequiométrica global es simple. Sin embargo, esta reacción no ocurre con esa dirección en forma espontánea, sino en la dirección inversa por la insolubilidad del carbonato de calcio. Es necesario realizar una serie de procesos intermedios comenzando por la pirólisis, descomposición térmica, del carbonato de calcio con consumo importante de energía. El dióxido de carbono gaseoso se fija con amoníaco dando bicarbonato de amonio. Este a su vez puede intercambiar cationes con el cloruro de sodio. El óxido de calcio producido en la reacción ahora puede hacerse reaccionar con el cloruro de amonio. El bicarbonato de sodio produce la sosa Solvay por el calentamiento. En la columna de saturación, el amoníaco se absorbe en la disolución saturada de cloruro de sodio. Para ello, utilizando una columna de absorción de platos. El cloruro de sodio entra por la parte de arriba y el amoníaco por la parte inferior. Esta columna está diseñada para obtener una composición de salmuera amoniacal a medida. Es decir, está diseñada para absorber 1.1 moles de amoníaco por cada mol de cloruro de sodio. A la salmuera amoniacal se le une el amoníaco diluido en agua, obteniendo en la cuarta columna de recuperación. Al ocurrir esto, la disolución de cloruro de sodio se diluye, por lo que la disolución pasa por un lecho de cloruro de sodio con el objetivo de saturarse. En la segunda columna de carbonatación, es una columna de absorción con platos agujerados, donde se da una primera reacción. El bicarbonato de amonio reacciona a continuación con el cloruro sódico para dar lugar al carbonato sódico. En este momento la disolución se sobresatura y el bicarbonato de sodio empieza a precipitar, obteniéndolo por la parte debajo de la columna. En la disolución aparece cloruro de amonio, en una misma proporción al bicarbonato de sodio, precipitado. El cloruro de sodio, que no ha reaccionado, dado que el rendimiento de la reacción es del 75%, y también aparecen pequeñas cantidades de bicarbonato de amonio. Por la parte superior de la columna se retira el dióxido de carbono, que no ha sido absorbido además de los gases de combustión, teniendo en cuenta que el balance global de las reacciones es exotérmico. Columna recuperadora de amoníaco. Con el objetivo de liberar el amoníaco del bicarbonato, la columna se calienta dando lugar a la siguiente reacción. Para disolver el amoníaco que está en forma de cloruro, se utiliza una base que en este caso es el hidróxido de calcio. Por la parte de abajo de la columna se introduce vapor para de este modo arrastrar el amoníaco liberado. La corriente que sale por la parte superior se introduce en la columna de saturación. En un principio no hace falta introducir amoníaco, dado que este no se consume, pero siempre hay pérdidas, por lo que en ese caso se debe introducir amoníaco fresco. Por la parte inferior se obtiene cloruro de sodio que no ha precipitado y cloruro de calcio como subproductos. Hornos de calcinación. El primer horno es para la descomposición de bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio se descompone térmicamente a 150 grados centígrados para dar carbonato sódico, siguiendo la siguiente reacción. El dióxido de carbono obtenido se introduce en la columna de carbonatación y el carbonato sódico se obtiene como producto. El siguiente horno es la de descomposición de carbonato de calcio.
El carbonato cálcico se descompone a temperaturas de más de 1000 grados centígrados. Es por eso que se utilizan los gases de combustión obtenidos a partir de la quema de coque, o gas natural en su defecto, para obtener esta temperatura. Una vez alcanzada esa temperatura en el horno, se da la siguiente reacción. La cantidad de dióxido de carbono obtenida, mucho mayor a la obtenida en el proceso anterior, se introduce a la columna de carbonatación. El proceso Solvay implica reacciones ácido-base, por lo que las condiciones del proceso son mucho más sencillas. Los materiales empleados en la etapa se pueden reutilizar en la siguiente, minimizando el uso de materia prima, por lo que se mejora la economía del proceso. En el proceso de Leblanc, este consume mucha energía en la etapa de fusión. Es un proceso de régimen continuo, por lo que se necesita mucha mano de obra y da problemas ambientales, puesto que se libera cloruro de hidrógeno a la atmósfera durante el proceso. Economía del átomo. Esta proporciona una rápida y simple medida de la eficiencia de una ruta de reacción que convierte los reactivos en productos. Se analizan las rutas de reacción química en términos de moles en lugar de masa, así dando una expresión matemática como se muestra. Economía del átomo. Leblanc contra Solvay. El cálculo de la economía fraccional del átomo para una ruta de reacción es sencillo una vez realizado un análisis de generación-consumo. La economía del átomo dice mejor lo que se puede hacer según la ruta de reacción elegida. Aunque un proceso real nunca logrará realmente una buena utilización de materias primas como la economía del átomo calculada. Como se puede observar en las ecuaciones, el proceso Solvay utiliza mucho mejor sus materias primas. Análisis de la economía del átomo. El proceso de Leblanc no es un proceso fácil, pues se necesitan altas temperaturas y varias materias primas, por lo cual no es muy conveniente, ya que no se alcanza a aprovechar todas las materias primas y eso afecta los recursos económicos e industriales. Sin embargo, el proceso Solvay es un método donde se recicla prácticamente todo el amoníaco utilizado y se obtienen subproductos de gran importancia a nivel industrial, como el cloruro de calcio y el bicarbonato de sodio. Como conclusión tenemos que el proceso más eficaz es el Solvay, ya que este aprovecha desde las materias primas hasta los subproductos, lo que produce un buen rendimiento en los recursos económicos e industriales.